México ganó. Julián Quiñones anotó el primer gol de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. Raúl Jiménez sentenció el 2-0 con un gol que hizo llorar al propio Javier Aguirre cuando habló de él en conferencia de prensa. Y el Tri arrancó el torneo con los 3 puntos que necesitaba en casa. Los aficionados mexicanos celebraron bajo la lluvia en el Ángel de la Independencia. La imagen era perfecta. Pero debajo de esa celebración había algo que no encajaba, algo que los aficionados más atentos notaron incluso antes de que terminara el partido, y que hoy está siendo el tema más discutido entre todos los que analizaron el partido inaugural. El árbitro del encuentro fue Wilton Sampaio, brasileño. Wilton Sampaio es brasileño y arbitró el partido inaugural de una Copa del Mundo en la que Brasil también participa. 3 tarjetas rojas en 90 minutos, un récord en la historia de los partidos inaugurales del torneo, una explicación tan confusa después de una expulsión que los propios jugadores sudafricanos no entendieron lo que el árbitro les estaba diciendo. Y César Montes, el defensa central titular del Tri fuera del siguiente partido contra Corea del Sur, fue víctima México del arbitraje brasileña. ¿Puede la FIFA sancionar lo que pasó en el Azteca? Vamos pieza por pieza. Antes de entrar de lleno en el análisis, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Primero hablemos del partido, porque el Tri jugó y ganó en el Azteca con todo lo que eso significa. Julián Quiñones abrió el marcador en la primera mitad, aprovechando un error defensivo del conjunto sudafricano, un gol que desató la euforia de un estadio que esperaba este momento desde que se anunció que México sería sede. Raúl Jiménez anotó el segundo en la segunda parte y sentenció el marcador. Y aquí hay una historia dentro de la historia. Javier Aguirre, en conferencia de prensa, se emocionó visiblemente al hablar del gol de Jiménez. Dijo que el delantero del Fulham tiene reciente la muerte de su padre, y que lo sintió mucho durante toda la preparación y que este mundial va a ser su mundial. Ese momento de humanidad del vasco es una de las imágenes más honestas que dejó el partido inaugural, y el técnico del Tri dejó una imagen histórica en la banda del Azteca, Javier Aguirre dirigiendo su tercer mundial con México en el estadio más icónico del país, con el marcador a favor. Pero la autocrítica del técnico también fue notable. Pese a ganar 2-0, Aguirre no se conformó. Dijo que el partido era para 4-0, que a la afición le sobra el derecho de abuchear si el equipo no da el nivel, y que no le gustó lo que vio en algunos momentos, que al Tri le faltó ambición. Esa honestidad de Aguirre después de ganar el partido inaugural de la Copa del Mundo en casa merece reconocimiento. Y también debutó Álvaro Fidalgo, el mediocampista nacido en España que eligió jugar con México, y que tras el partido dijo algo que resonó mucho. Dijo que creció aquí, que se hizo futbolista aquí y que defender a México es un orgullo. La Hormiga González también salió impactado de su debut mundialista y dijo que no tiene palabras para describir lo que le tocó vivir. Pero ahora vamos a lo que está generando el debate más intenso del día. El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 terminó con 3 tarjetas rojas. Es el récord histórico de expulsiones en un partido inaugural en la historia del torneo. 2 para Sudáfrica y 1 para México. Y el árbitro que tomó esas decisiones fue Wilton Sampaio, colegiado del estado de Goiás, Brasil, designado por la FIFA para pitar el partido más importante del inicio del torneo. Y ya que Brasil también juega en esta Copa del Mundo en el Grupo C, esa designación merece una pregunta que nadie de la FIFA respondió antes de que empezara el partido. ¿Es razonable que un árbitro del mismo país que uno de los grandes candidatos al título pite el partido inaugural del torneo? Y antes de ir a los hechos concretos de la polémica arbitral, vale la pena poner en contexto quién es Wilton Sampaio. Es uno de los árbitros más experimentados del arbitraje sudamericano, tiene un largo historial internacional y llegó a este mundial con el respaldo de la FIFA, pero también es ciudadano brasileño, identificado con la Federación Brasileña de Fútbol, y Brasil es uno de los 8 grandes candidatos al título en este torneo. La pregunta no es si Sampaio tiene la capacidad técnica de arbitrar un partido de esta magnitud. La pregunta es si la FIFA debería siquiera exponerse a esa crítica en el partido más importante de los primeros días del torneo. En ediciones anteriores, la práctica de evitar que árbitros del mismo continente que los equipos en disputa dirijan partidos clave ha sido seguida con distintos niveles de consistencia.
Designar a un brasileño para el partido inaugural con México como local es una decisión que la FIFA no ha explicado públicamente y que hoy está siendo debatida en todos los foros de análisis arbitral del mundo. La primera controversia del encuentro llegó en la primera mitad, cuando Sampaio mostró una tarjeta amarilla a Brian Gutiérrez en una acción que el exárbitro de la Liga MX, Roberto García Orozco, consideró incorrecta. Según el análisis de García Orozco para Claro Sports, la infracción nunca debió señalarse. Sampaio no tenía una posición cercana a la jugada y terminó apoyándose en la información que le dio su asistente para sancionar y amonestar. García Orozco fue claro: fue una de las pocas decisiones incorrectas dentro del partido. Una tarjeta amarilla que no correspondía, mostrada en el partido inaugural del Mundial. Eso tiene peso, porque una segunda amarilla en un partido posterior dejaría a Gutiérrez fuera de un encuentro clave. La segunda controversia, y la más insólita de toda la noche, llegó en el minuto 84. Sampaio fue llamado al monitor de video por el VAR para revisar una acción del sudafricano Themba Zwane. Después de revisar la jugada, el árbitro brasileño mostró la tarjeta roja a Zwane, dejando a Sudáfrica con apenas 9 jugadores en los últimos minutos. Pero lo que más llamó la atención no fue la decisión en sí, sino lo que pasó después. Cuando Sampaio intentó explicarle a los jugadores sudafricanos el motivo de la expulsión, su comunicación fue tan poco clara, tan confusa, que los jugadores no pudieron entender qué les estaba diciendo. Las cámaras de la transmisión captaron perfectamente el gesto de total incomprensión de Kuliso Mudau y otros compañeros mirando al árbitro como esperando una explicación que nunca llegó de manera inteligible. Dazn describió la escena como insólita, y es la palabra correcta. En el partido inaugural de la Copa del Mundo más grande de la historia, transmitido en simultáneo a decenas de millones de personas en todo el planeta, el árbitro no pudo comunicarle a los jugadores involucrados por qué estaba mostrando una tarjeta roja. Los gestos de Mudau y sus compañeros se viralizaron inmediatamente. Las caras de total desconcierto de jugadores profesionales que llevan años recibiendo explicaciones arbitrales en distintos idiomas y contextos dicen todo lo que las palabras no dijeron en esa cancha. Una roja en el minuto 84 de un partido con el marcador ya definido puede generar discusión. Una roja acompañada de una explicación que nadie entendió genera una controversia que la FIFA no necesita en el primer día de torneo. Y luego llegó la tercera expulsión, la que más impacta al Tri de cara a lo que viene. En el tiempo de compensación, César Montes derribó a un atacante sudafricano que escapaba hacia la portería. Sampaio no dudó. Roja directa. El partido terminó con México en superioridad numérica sobre el campo, pero con su defensa central titular fuera del siguiente encuentro contra Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara. El exárbitro Roberto García Orozco analizó la jugada con detalle y respaldó la decisión de Sampaio. Explicó que el reglamento establece 4 criterios específicos para determinar una expulsión por impedir una oportunidad manifiesta de gol. El primero es la dirección de la jugada hacia la portería, aunque el atacante sudafricano se encontraba ligeramente abierto hacia un costado. El control de la pelota orientaba la acción claramente hacia el arco mexicano. El segundo es la distancia respecto a la portería, que era lo suficientemente cercana para representar una amenaza real. El tercero es la posibilidad de controlar el balón, que en este caso existía. Y el cuarto, el número de defensores en posición efectiva para evitar el gol, fue el punto más debatido. A simple vista parecía haber otro defensor mexicano cerca, pero García Orozco aclaró que ese jugador no estaba en una posición efectiva para intervenir. Los 4 criterios apuntaban a la expulsión. El VAR lo confirmó. La decisión fue la correcta según el reglamento. Pero correcta según el reglamento no significa que no tenga consecuencias devastadoras para México. Y hay un detalle adicional que agrava la situación para el Tri. Si Aguirre mantiene la dupla central que actuó hoy, tendrá que rediseñar completamente su esquema defensivo para enfrentar a los delanteros coreanos, que son considerablemente más rápidos y técnicos que los sudafricanos que enfrentó hoy. La pérdida de César Montes no es solo una baja numérica. Es la pérdida del defensa que da equilibrio y jerarquía a toda la línea defensiva del Tri en un momento clave del torneo. Y aquí regresamos a la pregunta que abre este video. ¿Fue víctima México del arbitraje brasileña? La respuesta honesta es que la decisión más importante, la expulsión de César Montes, fue correcta según el reglamento, como lo explicó un exárbitro profesional aplicando los 4 criterios establecidos por la FIFA. Ahí no hay argumento para hablar de víctima, pero hay
otros elementos que sí merecen debate. La tarjeta amarilla incorrecta a Brian Gutiérrez fue un error documentado. La explicación confusa de Sampaio después de la expulsión de Sogén dejó una escena inaceptable en el partido inaugural del Mundial, y la designación de un árbitro brasileño para pitar el partido inaugural de un torneo en el que Brasil compite como gran candidato es una decisión de la FIFA que en la era del VAR y la transparencia arbitral resulta difícil de justificar. ¿Puede la FIFA sancionar algo de lo que pasó? El sistema de evaluación arbitral de la FIFA funciona de manera interna y sus calificaciones raramente se hacen públicas. Pero lo que sí ocurre es que los árbitros con actuaciones consideradas deficientes pueden ser bajados de categoría en las designaciones o directamente no asignados a partidos de las fases eliminatorias. Lo que sí es seguro es que la actuación de Sampaio va a ser sometida al escrutinio más riguroso. Las 3 expulsiones, la comunicación confusa con los jugadores, la tarjeta incorrecta de Gutiérrez, todo estará en el informe de evaluación que los vedores de la FIFA redacten, y la respuesta si la FIFA lo sanciona o no llegará de la manera más silenciosa posible. Si Sampaio vuelve a aparecer en los octavos de final, la FIFA habrá decidido que lo que pasó fue aceptable. Si no aparece más, la FIFA habrá decidido lo contrario sin necesidad de decirlo. Y el técnico de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, también salió a hablar después del partido. Defendió a su selección con orgullo. Dijo que México se vio desesperado por momentos y que Sudáfrica tuvo sus opciones. No se quejó directamente del árbitro, pero el contexto de sus declaraciones, hablar de un equipo que acabó el partido con 9 jugadores, da cuenta de lo que significaron las expulsiones para su conjunto. La victoria 2-0 fue real. Los 3 puntos son reales. El gol de Quiñones y el gol de Jiménez son reales. Y la celebración de los aficionados en el Ángel de la Independencia bajo la lluvia también fue real. Tan real que ninguna controversia arbitral puede borrarla. El desafío de Aguirre ahora es construir una solución defensiva sin César Montes para el 18 de junio. Y ahora te hago 2 preguntas que quiero leer en los comentarios, porque este partido generó temas para debates intensos. La primera, ¿crees que fue correcto que la FIFA designara a un árbitro brasileño para el partido inaugural de una Copa del Mundo en la que Brasil participa? ¿Es un conflicto de interés real o estás exagerando la polémica? La segunda, con México arrancando con 3 puntos pero sin César Montes para el siguiente partido, ¿crees que el Tri puede avanzar de la fase de grupos? ¿Y quién crees que es el favorito real de esta Copa del Mundo después de ver el primer partido? Déjame tu respuesta en los comentarios, los leo todos. El siguiente partido es mañana y seguimos aquí hasta el 19 de julio.